En el corazón elegante de Madrid, donde las avenidas brillaban bajo luces doradas y los edificios antiguos guardaban historias de poder y ambición, vivía Victoria Salazar, una mujer reconocida en toda España como símbolo de éxito, inteligencia y riqueza absoluta. Su nombre representaba empresas, hoteles, inversiones internacionales y una fortuna heredada que creció aún más bajo su liderazgo firme. Desde joven aprendió que el mundo pertenecía a quienes nunca mostraban debilidad. Por esa razón construyó una imagen perfecta ante la sociedad, asistiendo a eventos exclusivos, sonriendo frente a cámaras y manteniendo una postura impecable que ocultaba completamente la realidad silenciosa que existía dentro de su hogar, porque detrás de las paredes blancas de su enorme mansión situada en una zona privada cercana a La Moraleja existía una vida marcada por el miedo constante, la soledad emocional y la esperanza desesperada de que algún día todo volvería a ser como antes, cuando aún creía en el amor verdadero. Leandro García, su esposo, era considerado por muchos un hombre exitoso, carismático y poderoso dentro del mundo empresarial español. Su presencia dominaba reuniones financieras y su capacidad para negociar impresionaba incluso a los inversores más experimentados. Sin embargo, el hombre admirado públicamente desaparecía completamente cuando cruzaba la puerta de su casa, porque allí surgía otra versión de él, una versión controladora, impredecible y violenta, que convertía pequeñas discusiones en tormentas emocionales. Victoria recordaba claramente el día en que lo conoció durante una gala benéfica en Sevilla, donde él habló sobre sueños, familia y futuro, prometiendo protección eterna y una vida llena de felicidad. Aquel recuerdo seguía viviendo en su mente como un refugio doloroso, porque durante los primeros años Leandro fue atento, apasionado y protector, pero lentamente comenzó a cambiar, mostrando celos excesivos, sospechas constantes y una necesidad enfermiza de controlar cada movimiento de su esposa, hasta convertir el amor en una prisión invisible. Victoria soportaba todo en silencio, convencida de que el matrimonio requería sacrificios y creyendo profundamente que algún día Leandro volvería a ser el hombre del que se enamoró. Además, existía un deseo que dominaba su corazón con fuerza creciente. Ella quería convertirse en madre antes de que el tiempo cerrara definitivamente esa oportunidad. Los médicos ya le habían advertido que su fertilidad disminuía rápidamente y esa presión emocional la mantenía atrapada en una relación donde confundía estabilidad económica con seguridad familiar, ignorando que ningún niño debería crecer observando miedo en los ojos de su madre, aunque en el fondo de su alma comenzaba a surgir una duda peligrosa que cuestionaba si realmente estaba construyendo un futuro o destruyéndose lentamente. Aquella misma noche, mientras el invierno cubría Madrid con un frío intenso, un hombre llamado Damián Cruz corría desesperadamente por calles estrechas evitando patrullas policiales. Su respiración era irregular y sus pasos reflejaban agotamiento extremo. Había robado medicamentos costosos de una farmacia cercana, no por ambición ni codicia, sino por amor desesperado hacia su hijo Mateo, un niño de 7 años que sufría una grave enfermedad cardíaca y necesitaba tratamiento constante, sin el cual su vida corría peligro. Damián había perdido su empleo semanas atrás, cuando la empresa donde trabajaba cerró inesperadamente, dejando a muchas familias sin ingresos. Su esposa, incapaz de soportar la pobreza, decidió abandonarlos, y desde entonces se luchaba solo contra un sistema que parecía ignorar el sufrimiento de quienes no tenían dinero suficiente para sobrevivir. Mientras escapaba, observó una residencia iluminada cuya puerta trasera permanecía abierta debido a una entrega reciente. Sin otra opción, decidió entrar, buscando esconderse temporalmente, creyendo que permanecería allí solo unos minutos hasta que el peligro desapareciera. Pero el destino tenía planes distintos, porque apenas cruzó el interior escuchó gritos provenientes del segundo piso, sonidos cargados de rabia, miedo y desesperación que detuvieron sus pasos, recordándole noches oscuras de su infancia, cuando escuchaba a su madre llorar detrás de una puerta cerrada, incapaz de defenderse del hombre que decía amarla. Impulsado por un instinto imposible de ignorar, avanzó lentamente hasta observar a Leandro acusando violentamente a Victoria de infidelidad, mientras ella intentaba calmarlo con voz temblorosa, evitando provocar más ira. La escena despertó en Damián una mezcla intensa de furia y tristeza, comprendiendo que incluso dentro del lujo podía existir sufrimiento profundo.
Cuando Leandro abandonó la habitación golpeando la puerta, Victoria cayó al suelo sosteniendo su mano lastimada intentando contener el dolor físico y emocional. Fue entonces cuando Damián apareció desde las sombras causando un grito inmediato de terror. Ella creyó que se trataba de un criminal dispuesto a robarla, pero el hombre levantó las manos mostrando vulnerabilidad, explicando que solo huía de la policía y que jamás haría daño a alguien inocente. El silencio posterior estuvo lleno de tensión. Mientras dos desconocidos compartían miradas cargadas de desconfianza y curiosidad, Victoria ofreció dinero esperando que se marchara inmediatamente sin crear problemas, pero Damián rechazó la oferta afirmando que el dinero no podía comprar dignidad ni proteger a alguien del abuso. Aquellas palabras atravesaron las defensas emocionales de Victoria porque nadie antes había reconocido su dolor con tanta honestidad. En el baño de mármol iluminado suavemente, Damián ayudó a limpiar la herida de su mano mientras ambos comenzaban a hablar con sinceridad inesperada. Él confesó el motivo de su robo explicando la enfermedad de Mateo y el miedo constante de perderlo. Victoria escuchó cada palabra sintiendo que por primera vez alguien la veía como persona y no como símbolo de riqueza. El contacto cercano generó una conexión silenciosa basada en comprensión mutua. Dos almas heridas provenientes de mundos opuestos, encontrando consuelo momentáneo mientras afuera las sirenas policiales resonaban recordando la fragilidad del momento antes de marcharse. Damián prometió regresar afirmando que nadie merecía vivir atrapado en el miedo, dejando a Victoria confundida y profundamente impactada por la valentía de un hombre considerado criminal por la sociedad. Esa madrugada Victoria permaneció despierta caminando lentamente por los pasillos vacíos de la mansión observando retratos familiares y preguntándose cuándo exactamente perdió el control de su propia vida. Mientras tanto, Damián regresó a su pequeño apartamento en un barrio humilde donde Mateo lo recibió con una sonrisa llena de esperanza, creyendo firmemente que su padre siempre encontraría una solución a aquel contraste entre dos hogares, uno lleno de riqueza y otro lleno de amor imperfecto. Comenzó a unir destinos que pronto chocarían contra decisiones peligrosas, obsesiones crecientes y sentimientos capaces de destruir todo lo conocido, marcando así el inicio de una historia donde el amor surgiría en medio del peligro, y donde un ladrón cambiaría para siempre la vida de una mujer millonaria en España. Después de aquella noche inesperada, la vida de Victoria Salazar comenzó a cambiar lentamente. Aunque desde el exterior todo parecía igual, las reuniones empresariales continuaban, las entrevistas seguían apareciendo y su imagen pública permanecía perfecta. Dentro de su mente algo había despertado una sensación desconocida que mezclaba miedo, curiosidad y una necesidad intensa de volver a ver al hombre que irrumpió en su hogar como una sombra destinada a alterar su destino. Durante días intentó convencerse de que todo fue un accidente insignificante, pero cada vez que observaba el reflejo de su mano vendada recordaba la mirada sincera de Damián, una mirada libre de interés económico y llena de una preocupación auténtica que jamás había encontrado en su propio matrimonio. Leandro, por su parte, comenzó a mostrar un comportamiento aún más inestable. Sus sospechas crecían sin razón aparente, revisaba constantemente el teléfono de Victoria, cuestionaba cada salida y exigía explicaciones incluso cuando ella permanecía dentro de casa. La tensión emocional transformó la mansión en un espacio sofocante donde cada sonido provocaba ansiedad y cada silencio anunciaba una posible explosión de ira. Victoria empezó a caminar con cuidado, midiendo palabras, evitando miradas y ocultando pensamientos, mientras una parte de su corazón comenzaba a imaginar la posibilidad imposible de escapar, aunque esa idea parecía absurda porque abandonar su vida significaba perder todo aquello que había construido durante años. Una tarde gris, mientras Madrid se cubría de lluvia, Victoria decidió salir sola por primera vez en semanas. Condujo sin rumbo fijo, atravesando calles llenas de cafeterías antiguas y plazas históricas hasta detenerse cerca de un barrio humilde donde algo dentro de ella la impulsó a continuar caminando sin comprender completamente la razón. Fue entonces cuando lo vio. Damián estaba sentado frente a una pequeña farmacia observando un sobre de medicamentos con expresión agotada. El encuentro pareció obra del destino. Ambos se miraron sorprendidos, compartiendo un silencio cargado de emociones no resueltas. Victoria sintió una mezcla peligrosa de alivio y nerviosismo mientras él se levantaba lentamente, incapaz de ocultar la preocupación al verla fuera de su entorno protegido.
Caminaron juntos bajo la lluvia sin rumbo definido, hablando con cautela al principio, pero pronto las palabras comenzaron a fluir con naturalidad. Damián le contó sobre Mateo, sobre las noches en hospitales públicos, sobre él miedo constante de no poder pagar el tratamiento y sobre la culpa que sentía por haber cruzado la línea de la legalidad. Victoria escuchó con atención, descubriendo una realidad completamente diferente a la suya, una realidad donde cada día representaba una batalla por sobrevivir. Aquella honestidad creó entre ellos una conexión emocional más profunda que cualquier conversación elegante que ella hubiera tenido en su vida social. Mientras avanzaban por calles estrechas, Victoria experimentó algo nuevo, una sensación de libertad momentánea lejos del control de Leandro y del peso de su apellido. El peligro comenzó a surgir cuando Damián tomó suavemente su mano para ayudarla a evitar un charco. Aquel contacto breve provocó un silencio intenso. Ambos comprendieron inmediatamente que existía una atracción imposible de negar, una atracción nacida no del deseo superficial sino del reconocimiento mutuo de dos almas heridas que buscaban refugio. Sin embargo, el miedo apareció al mismo tiempo. Victoria retiró su mano recordando su realidad matrimonial mientras Damián retrocedía, consciente de que acercarse demasiado podía destruirlos a ambos. Aún así, ninguno logró ignorar la electricidad emocional que permanecía entre ellos incluso después de separarse esa tarde. Esa misma noche Leandro regresó temprano, encontrando a Victoria distraída mirando su teléfono. Su expresión cambió instantáneamente, acusándola nuevamente de ocultar algo. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en violencia verbal seguida de un empujón que la hizo caer contra una mesa. El dolor físico fue menor comparado con la humillación emocional que sintió en ese momento. Algo dentro de Victoria se rompió definitivamente, comprendiendo que el hombre frente a ella jamás volvería a ser quien fingió ser años atrás. Mientras Leandro abandonaba la habitación, ella tomó una decisión silenciosa. Comenzó a grabar discretamente cada episodio de agresión, siguiendo el consejo implícito que Damián había mencionado sobre buscar ayuda. Mientras tanto, Damián luchaba con sus propios sentimientos. Sabía que involucrarse emocionalmente con Victoria representaba un peligro enorme, no solo por la diferencia social sino por la violencia evidente de su esposo. Aún así, cada recuerdo de su mirada triste lo perseguía, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. La necesidad de protegerla comenzó a mezclarse con un afecto creciente que superaba la simple compasión, creando una obsesión silenciosa que él intentaba negar. Visitaba frecuentemente el parque donde la vio por última vez, esperando coincidir nuevamente, como si el destino dependiera de su paciencia. Los encuentros secretos comenzaron días después bajo la excusa de caminatas casuales o conversaciones breves en cafeterías discretas. Cada conversación profundizaba la confianza. Compartían historias personales, miedos, recuerdos de infancia y sueños olvidados. Victoria confesó la pérdida traumática de su embarazo años atrás, revelando el vacío que desde entonces dominaba su vida, mientras Damián habló sobre la muerte de su madre causada por violencia doméstica, creando un vínculo emocional tan intenso que ambos comenzaron a depender del otro para encontrar consuelo. La línea entre amistad y deseo desapareció lentamente, dando paso a una conexión peligrosa capaz de desafiar cualquier lógica. Una noche, mientras observaban las luces de Madrid desde un mirador silencioso, Victoria rompió en llanto, admitiendo que tenía miedo de morir dentro de su propio hogar. Damián la abrazó instintivamente, intentando calmarla, y en ese momento el mundo pareció detenerse. El abrazo se transformó en algo más profundo, una cercanía cargada de sentimientos reprimidos. Sus rostros quedaron a pocos centímetros y, aunque ninguno planeó lo que ocurrió, sus labios finalmente se encontraron en un beso breve pero intenso, lleno de culpa, necesidad y esperanza. Inmediatamente ambos se separaron, conscientes de que acababan de cruzar un límite irreversible que cambiaría sus vidas para siempre. El peligro aumentó cuando Leandro comenzó a sospechar movimientos extraños, contratando discretamente a un investigador privado para seguir a su esposa sin que ella lo supiera. Las sombras comenzaron a rodear cada paso de Victoria, mientras la obsesión de su esposo crecía, alimentada por celos y paranoia, preparando el escenario para una confrontación inevitable que amenazaba con destruir cualquier posibilidad de escape. Mientras tanto, Victoria y Damián ignoraban que su creciente atracción estaba empujándolos hacia un conflicto donde amor y supervivencia pronto se convertirían en la misma lucha.
La relación secreta entre Victoria Salazar y Damián Cruz comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso que una simple conexión emocional porque cada encuentro aumentaba una dependencia silenciosa que ninguno de los dos podía controlar. Victoria descubrió que esperaba con ansiedad cada mensaje, cada mirada y cada momento robado lejos de su hogar mientras Damián empezó a organizar su vida diaria alrededor de la posibilidad de verla incluso cuando sabía que acercarse demasiado significaba desafiar directamente a un hombre capaz de destruirlos sin remordimiento. El amor que nacía entre ellos no era tranquilo ni inocente sino intenso, desesperado y marcado por la sensación constante de peligro que convertía cada encuentro en una experiencia adictiva. Madrid continuaba su ritmo habitual lleno de turistas, música y vida nocturna, pero para Victoria el mundo exterior perdió importancia porque su mente estaba dividida entre dos realidades opuestas. Durante el día seguía siendo la empresaria respetada que dirigía reuniones importantes mientras por la noche se convertía en una mujer que escapaba de su propia casa inventando excusas para encontrarse con el único hombre que la hacía sentir viva. Nuevamente esa doble vida comenzó a consumirla emocionalmente, generando una mezcla de culpa, deseo y libertad que aumentaba su atracción hacia Damián de una manera casi obsesiva. Damián también luchaba contra pensamientos contradictorios porque cada vez que veía a Victoria recordaba que pertenecían a mundos distintos. Sin embargo, el recuerdo de los moretones ocultos en su piel despertaba una necesidad protectora que superaba cualquier lógica racional. Comenzó a seguir discretamente los movimientos de Leandro, observando su rutina diaria, intentando anticipar posibles amenazas aunque sabía que cruzaba una línea peligrosa. Su pasado lleno de pérdidas lo impulsaba a evitar que otra mujer terminara destruida por la violencia como ocurrió con su madre años atrás. Esa necesidad de protegerla comenzó a mezclarse con celos intensos, creando en su interior una obsesión silenciosa que crecía día tras día. Mientras tanto, Leandro García observaba cambios evidentes en el comportamiento de su esposa. Su intuición, alimentada por paranoia, comenzó a convencerlo de que alguien más ocupaba los pensamientos de Victoria. El investigador privado contratado semanas antes finalmente entregó fotografías borrosas donde aparecía ella caminando junto a un hombre desconocido. Aunque las imágenes no mostraban intimidad suficiente para confirmar una traición, fueron suficientes para despertar una furia incontrolable dentro de Leandro, quien interpretó cada gesto como prueba absoluta de engaño. Desde ese momento su mente dejó de buscar verdad y comenzó a planear castigo. Una noche Victoria llegó al apartamento humilde de Damián después de una discusión particularmente violenta. Su respiración temblaba y sus ojos reflejaban agotamiento emocional. Al verla así, Damián perdió completamente el control de su autocontrol, abrazándola con fuerza mientras ella lloraba, liberando años de dolor reprimido. El pequeño espacio se llenó de una intimidad intensa donde las barreras sociales desaparecieron completamente. Sus conversaciones se volvieron confesiones profundas sobre miedo, soledad y sueños imposibles. El contacto físico dejó de ser accidental, convirtiéndose en una necesidad mutua que finalmente explotó en una pasión intensa marcada por la urgencia emocional. Ambos sabían que aquello no era solo deseo sino una búsqueda desesperada de refugio contra un mundo que constantemente los hería. Después de esa noche la relación cambió definitivamente. Victoria comenzó a imaginar una vida diferente, lejos del lujo y del control, mientras Damián soñaba con ofrecerle seguridad aunque sus recursos fueran limitados. Sin embargo, la felicidad momentánea estaba acompañada por una sensación creciente de amenaza porque cada mensaje enviado, cada visita secreta aumentaba el riesgo de ser descubiertos. El amor entre ellos se convirtió en un secreto que exigía mentiras constantes y decisiones cada vez más peligrosas. Leandro empezó a mostrar comportamientos aún más perturbadores. Instaló cámaras adicionales dentro de la mansión, revisó registros financieros y restringió el acceso de Victoria a ciertos recursos económicos, justificando sus acciones como medidas de seguridad. Su obsesión alcanzó niveles psicológicos extremos, interpretando cualquier silencio como traición, cualquier sonrisa como provocación y cualquier ausencia como evidencia definitiva. Su amor se transformó completamente en posesión absoluta. Convencido de que Victoria era un objeto que nadie más tenía derecho a tocar,
La tensión alcanzó un punto crítico cuando Leandro siguió personalmente a su esposa una tarde observando desde la distancia cómo ella entraba al barrio donde vivía Damián, aunque no logró ver el interior del apartamento. La simple sospecha confirmó sus peores temores, generando en su mente una narrativa violenta donde la única solución posible era eliminar la amenaza que representaba aquel hombre desconocido. Desde ese instante comenzó a planear cuidadosamente cómo recuperar el control total de su matrimonio sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Victoria confesó a Damián que había comenzado a grabar pruebas de abuso con la esperanza de denunciar a su esposo. Ambos discutieron la posibilidad de huir juntos, pero la enfermedad de Mateo complicaba cualquier decisión precipitada, creando un conflicto emocional donde amor y responsabilidad chocaban constantemente. Aún así, la idea de escapar comenzó a parecer cada vez más real, fortaleciendo su vínculo y aumentando la determinación de luchar contra el miedo. Una noche, mientras caminaban por un parque casi vacío, Damián sintió por primera vez un presentimiento oscuro. Observó un vehículo estacionado durante demasiado tiempo y comprendió que ya no estaban ocultos. El peligro había dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una amenaza inmediata. Victoria también percibió el cambio en su expresión, entendiendo que el tiempo para decidirse estaba agotando. Su romance ya no era un secreto seguro, sino una chispa capaz de provocar una tragedia inevitable. El amor entre ellos alcanzó entonces un nivel obsesivo donde ambos comenzaron a priorizarse por encima de todo, incluso por encima de su propia seguridad, sin comprender que esa intensidad emocional estaba empujándolos hacia una confrontación directa con un hombre cuya mente ya había cruzado el límite entre amor y destrucción, preparando así el camino hacia una guerra psicológica donde sobrevivir significaría enfrentarse a los demonios más oscuros del pasado y del presente. El equilibrio frágil que sostenía la vida secreta de Victoria y Damián finalmente comenzó a romperse cuando la obsesión de Leandro García dejó de ocultarse detrás de sonrisas sociales y se convirtió en una presencia constante, llena de vigilancia, control y manipulación psicológica. La mansión dejó de sentirse como un hogar y pasó a convertirse en una prisión silenciosa donde cada puerta cerrada y cada cámara instalada recordaban que Victoria ya no poseía libertad alguna. Leandro hablaba con calma, inquietante, observando cada movimiento de su esposa como un cazador paciente, convencido de que la traición debía castigarse con absoluta precisión. Su mente ya no buscaba amor ni reconciliación, sino dominación total. Victoria percibió inmediatamente el cambio porque Leandro comenzó a anticipar sus pensamientos antes de que ella hablara. Mencionaba lugares que había visitado, describía conversaciones privadas y sonreía de manera perturbadora, como si disfrutara del miedo creciente que reflejaban sus ojos. La guerra psicológica inició sin violencia física inmediata, lo cual resultó aún más aterrador. Él prefería destruir su estabilidad emocional, lentamente repitiendo que el mundo exterior era peligroso y que solo él podía protegerla, creando dudas constantes destinadas a debilitar su voluntad mientras ella fingía obediencia, esperando el momento adecuado para escapar. Damián, por su parte, notó la desaparición repentina de Victoria cuando sus mensajes dejaron de llegar y sus encuentros habituales se detuvieron. La ansiedad comenzó a consumirlo, imaginando escenarios cada vez más oscuros. Visitó repetidamente los lugares donde solían verse, esperando encontrar alguna señal, pero el silencio aumentaba su desesperación, comprendiendo finalmente que Leandro debía haber descubierto algo. La sensación de impotencia despertó recuerdos traumáticos de su pasado, alimentando una determinación peligrosa que lo impulsaba a actuar sin medir consecuencias, porque perder a Victoria significaba repetir la tragedia que marcó su infancia. Dentro de la mansión, Leandro inició su juego definitivo. Encerró a Victoria en una habitación aislada bajo la excusa de protegerla del estrés exterior. Retiró su teléfono, limitó el contacto con empleados y controló incluso la iluminación del espacio, obligándola a depender completamente de su presencia. Hablaba durante horas explicando que el amor verdadero requería sacrificio y obediencia, mientras alternaba entre ternura falsa y amenazas veladas, creando confusión emocional diseñada para quebrar su resistencia. Victoria comprendió que estaba enfrentando a un hombre cuya percepción de la realidad había sido consumida por celos enfermizos.
Cada día el aislamiento debilitaba su mente pero también fortalecía su deseo de sobrevivir. Recordaba las palabras de Damián y comenzó a planear silenciosamente una forma de resistir escondiendo pequeñas pruebas dentro de la habitación, grabaciones de audio y marcas en las paredes que confirmaban su cautiverio mientras fingía aceptación para evitar provocar violencia directa. Leandro interpretó ese cambio como victoria emocional, aumentando su confianza sin imaginar que su control absoluto estaba creando la evidencia necesaria para destruirlo. Mientras tanto, Damián acudió al oficial Miguel Ángel revelando toda la situación y entregando información sobre el comportamiento abusivo de Leandro. El policía comprendió la gravedad del caso pero explicó que sin pruebas directas ingresar a la propiedad sería legalmente imposible. Esa respuesta encendió en Damián una mezcla peligrosa de frustración y determinación, decidiendo vigilar personalmente la mansión durante noches enteras, observando luces, movimientos y horarios, buscando cualquier oportunidad para intervenir aunque eso significara arriesgar su propia vida. La obsesión comenzó entonces a existir en ambos lados. Leandro vigilaba a Victoria con devoción enfermiza mientras Damián vigilaba la casa con desesperación protectora, creando un enfrentamiento invisible entre dos hombres unidos por la misma mujer pero motivados por razones opuestas. Uno deseaba poseerla eternamente mientras el otro luchaba por liberarla. Esa tensión psicológica convirtió cada minuto en una cuenta regresiva hacia una explosión inevitable. Una noche Leandro decidió confrontar directamente a Victoria mostrando fotografías tomadas por el investigador privado. Su voz permanecía tranquila pero sus ojos reflejaban furia absoluta. Preguntó repetidamente el nombre del hombre exigiendo confesión mientras caminaba lentamente alrededor de ella como un depredador. Victoria negó todo intentando ganar tiempo pero la paranoia de Leandro alcanzó su punto máximo declarando que si no podía tener su amor nadie más lo haría. Aquella frase confirmó que el peligro había superado cualquier límite racional. En ese mismo instante fuera de la mansión Damián observó movimiento inusual cuando escuchó un grito ahogado proveniente del interior. Comprendiendo que ya no podía esperar más, llamó inmediatamente a Miguel Ángel iniciando una intervención urgente mientras intentaba encontrar una entrada alternativa. El tiempo parecía detenerse mientras la tensión aumentaba dentro y fuera de la casa. Leandro llevó a Victoria hacia el sótano, un espacio oscuro raramente utilizado, explicando que allí estarían seguros lejos de las mentiras del mundo exterior. Cerró la puerta metálica dejando claro que su intención era mantenerla aislada permanentemente mientras hablaba sobre comenzar una nueva vida donde nadie pudiera separarlos. Victoria sintió el peso real del peligro, comprendiendo que su esposo estaba dispuesto a destruir todo antes que perder el control. Su mente luchaba contra el pánico recordando que debía mantenerse consciente hasta que llegara ayuda. La batalla psicológica alcanzó su punto más intenso cuando Leandro alternó entre súplicas amorosas y amenazas mortales intentando convencerla de que admitir la traición salvaría su vida. Cada palabra revelaba una mente fracturada, incapaz de distinguir amor de posesión, mientras Victoria resistía utilizando cada segundo para mantenerlo hablando, esperando desesperadamente escuchar señales externas que indicaran rescate. Fuera de la mansión las sirenas finalmente comenzaron a acercarse mientras Damián guiaba a la policía hacia una entrada lateral. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir y todos los secretos acumulados durante meses se preparaban para explotar en una confrontación donde la obsesión, el amor y la violencia chocarían sin posibilidad de regreso, marcando el inicio del final para todos los involucrados. La noche final comenzó con un silencio pesado que cubría la mansión de Leandro García mientras las luces policiales iluminaban lentamente los jardines exteriores creando sombras inquietantes sobre las paredes blancas. Dentro del sótano Victoria permanecía inmóvil intentando controlar su respiración mientras observaba a su esposo caminar de un lado a otro hablando consigo mismo como si luchara contra voces invisibles. Su mirada perdida reflejaba una mente completamente dominada por la obsesión y el miedo al abandono. Leandro creía firmemente que el mundo entero conspiraba para separarlo de la única persona que consideraba suya y esa convicción transformó su amor en una amenaza irreversible. Victoria comprendió que aquel hombre ya no buscaba explicación ni perdón sino confirmación de su propio delirio. Cada palabra que pronunciaba revelaba una realidad distorsionada donde ella existía únicamente como propiedad
Cuando intentó razonar con calma mencionando recuerdos felices del pasado, Leandro reaccionó con una risa fría afirmando que los recuerdos eran mentiras creadas para manipularlo, declarando que el verdadero amor exigía sacrificio absoluto mientras sostenía un arma que temblaba ligeramente entre sus manos, demostrando que la situación había cruzado el punto sin retorno. En el exterior, Damián acompañaba al oficial Miguel Ángel guiando a los agentes hacia la entrada trasera. Su corazón latía con fuerza incontrolable, impulsado por el miedo de llegar demasiado tarde. Cada paso hacia la casa representaba la posibilidad de enfrentar directamente al hombre que había convertido la vida de Victoria en una pesadilla. Mientras avanzaban, escucharon un golpe seco proveniente del interior, confirmando que el tiempo se agotaba. La orden de intervención fue dada y los oficiales comenzaron a ingresar cuidadosamente, preparados para cualquier reacción violenta. Dentro del sótano, Leandro obligó a Victoria a mirarlo fijamente, exigiendo una última confesión, preguntando si realmente amaba al otro hombre. El silencio de ella fue interpretado como traición definitiva. Su expresión cambió hacia una calma peligrosa, anunciando que si no podían permanecer juntos, nadie más tendría la oportunidad de separarlos. Mientras levantaba lentamente el arma, en ese instante Victoria comprendió que debía actuar. Utilizando la única estrategia posible, comenzó a hablar sobre miedo, sobre perdón y sobre la posibilidad de empezar nuevamente, intentando distraerlo el tiempo suficiente para permitir la llegada de ayuda. El sonido repentino de la puerta principal siendo forzada resonó en toda la casa, provocando que Leandro entrara en pánico, arrastrando a Victoria hacia una esquina oscura del sótano, gritando que todos intentaban destruir su felicidad. Su respiración se volvió errática mientras apuntaba el arma sin dirección clara, atrapado entre la realidad y su paranoia creciente. Cuando los pasos policiales comenzaron a acercarse, Leandro perdió completamente el control emocional, declarando que prefería morir antes que perderla. En ese momento, Damián logró descender junto a los agentes, encontrando finalmente la escena congelada por el terror. Sus ojos se cruzaron con los de Victoria, generando una mezcla intensa de alivio y desesperación. Leandro reconoció inmediatamente al hombre de las fotografías y su furia explotó, acusándolo de robar aquello que le pertenecía. El enfrentamiento psicológico alcanzó su punto máximo cuando ambos hombres se observaron representando dos formas opuestas de amor, una basada en posesión destructiva y otra en sacrificio protector. Miguel Ángel intentó negociar, ordenando a Leandro que bajara el arma, explicando que aún podía resolver la situación sin violencia, pero la mente fracturada del empresario ya no respondía a la lógica. Su atención alternaba entre Victoria y Damián, incapaz de aceptar la pérdida definitiva. Durante un instante eterno el silencio dominó el espacio hasta que Leandro apuntó directamente hacia Damián, convencido de que eliminándolo recuperaría el control absoluto. El disparo resonó violentamente, pero el resultado no fue el esperado, porque Victoria se lanzó instintivamente intentando detener la tragedia, provocando que el arma cambiara de dirección. El caos permitió a los agentes intervenir, reduciendo finalmente a Leandro, quien cayó al suelo gritando incoherencias mientras era esposado. Su imperio de poder terminó en segundos, reemplazado por la realidad inevitable de sus actos, mientras Victoria permanecía temblando, sostenida por Damián, comprendiendo que había sobrevivido. Las semanas posteriores estuvieron llenas de declaraciones, procesos legales y reconstrucción emocional. Leandro fue condenado a una larga sentencia tras revelarse años de abuso documentado gracias a las grabaciones ocultas que Victoria logró reunir. La mansión fue vendida, cerrando definitivamente el capítulo más oscuro de su vida, mientras ella comenzó terapia intentando recuperar identidad y libertad perdida durante tanto tiempo. Damián continuó luchando por la salud de Mateo, pero ahora con apoyo legal y financiero obtenido gracias a la ayuda voluntaria de Victoria, quien decidió invertir parte de su fortuna en programas médicos para familias vulnerables, transformando el dolor vivido en propósito real. La relación entre ambos evolucionó lentamente, lejos del peligro inicial, aprendiendo a construir confianza sin prisas ni secretos. Meses después, en un pequeño parque de Madrid, Mateo jugaba feliz mientras Victoria observaba el atardecer junto a Damián, comprendiendo que la felicidad no provenía del lujo sino de la seguridad emocional. Por primera vez en
Muchos años sintió paz verdadera sin miedo, sin vigilancia y sin cadenas invisibles. Sin embargo, la historia dejó una última marca inesperada, porque mientras caminaban juntos, Victoria entendió que el hombre que entró a su casa como ladrón no solo robó su miedo, sino también su destino, cambiando para siempre el significado del amor en su vida, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer una segunda oportunidad.